El bruxismo aquí hice un pequeño resumen de lo que es el bruxismo y me gustaría saber también las experiencias de cada uno. El bruxismo es el acto involuntario de apretar los dientes. Usualmente se diagnostica o la persona se da cuenta que lo tiene cuando se levanta en las mañanas y tiene dolor de cabeza, cuando tiene contractura en los músculos maceteros, en lo que son las mejillas por este lado, cuando tiene dolor en la cervical o en la espalda, inclusive cuando presenta lo que es parestesia, que es simplemente adormecimiento de las manos. Ese adormecimiento de las manos típicamente pasa por el dedo meñique, el anular y el medio. Estos tres dedos se pueden adormecer. ¿Qué pasa? Que el paciente cuando aprieta los dientes, va comprimiendo lo que son los nervios, la musculatura y sobre todo al comprimir, que es lo que pasa muchísimo a nivel funcional, se ve distorsionado lo que es la musculatura. Puede influir lo que es la musculatura del rostro, tanto del cuello y parte del brazo, ya sea del brazo derecho o del brazo izquierdo. La postura de cómo duerme es importante realmente saber cómo estás durmiendo. Si duermes de decúbito, que es hacia arriba, si duermes boca abajo, si comprimes la mandíbula, porque muchas personas al acostarse de lado presionan acá y llevan la mandíbula, lateralizan la mandíbula. Eso va a generar lo que son cambios de posturas que son realmente dañinos a lo que es la postura de la mandíbula y del cuello. Entonces seguimos de que al darte cuenta que tienes todos estos síntomas, puede ser a edad temprana, puede ser un indicio de pacientes que tengan artritis o artrosis. Existe lo que es artritis juvenil, que ocurre mucho en la edad de la pubertad, y esto puede ser el primer signo. El primer signo que hay de un paciente con artritis o artrosis es en la articulación. Obviamente esto lo detona el estrés, lo puede detonar lo que es una mala mordida, dientes apiñados, retrusión mandibular, puede ser deficiencia del maxilar, del desarrollo del maxilar, que por muchas otras cosas pudo haber ocasionado una interrupción de ese desarrollo de los maxilares. Entonces, también lo puede detonar lo que es la deficiencia de ácido fólico, lo puede detonar. Pacientes que tengan indicios de anemia, porque la respuesta muscular es totalmente distinta y eso es importantísimo evaluarlo. Pacientes que tengan principio de fibromialgia, ahí hay que ver que puede haber una confusión. De hecho, por el patrón de dolor que tiene el paciente, puede estar asociado a fibromialgia. Aquí estoy leyéndolos. Duermo de lado y ya el dolor en la cervical es fuerte. Bueno, ya les voy a dar más adelante los tips que tienen que hacer para atenuar lo que es este bruxismo. Ahora, muy bien. Entonces, la fibromialgia puede ser detonante, la artritis, la deficiencia de vitamina, de ácido fólico. Usualmente es más común el 30% en los jóvenes, sobre todo los que estamos en edad productiva, por el mismo estrés. La postura de quedarse así agachado o hasta el mismo celular. Tú estás con el celular y estás mirando todo lo que veas con el celular con la cabeza así agachada. Y esta inclinación del mentón te va a generar un peso de 20 kilos en tu cervical. Imagínense, pasamos por lo menos los que utilizamos el Instagram, los que utilizamos el internet, duramos por lo menos 8 horas. Veo paciente, o voy a ver que me llegó el cliente, o simplemente estoy haciendo una actividad en la universidad y voy a descansar. Y utilizas 5 o 10 minutos, bueno, 5 no, son 5 muy poquito, 10 minutos y vas a la cabeza. Y estás en este constante movimiento. Este movimiento va deteriorando la cervical.
Y sobre todo aquellos pacientes que no toman agua, que es muy típico, que no tenemos la cultura de tomar agua, la deshidratación puede atenuar lo que es el dolor muscular. Entonces tenemos un peso que es inadecuado, que ejercemos cada vez que llevamos el mentón hacia abajo, tenemos un estrés que nos está sofocando, tenemos también una mala oclusión, una mala mordida, puede ser apiñamiento dentario, como les había comentado, y aparte de eso, todo esto va a generar una cápsula o un cóctel, por decirlo así, para que ocurra el bruxismo. Entonces, aparte de eso, usualmente es más en mujeres que en hombres, porque las mujeres son mucho más emocionales y sobre todo es importante saber gestionar las emociones. Entonces, tenemos que los detonantes, ya había hablado de ellos, que pueden ser la maloclusión, la fibromialgia, la artritis, la artrosis, y puede afectar tanto en niños como en adultos. En niños es relativamente común que a los 6 años de edad empiecen a rechinar los dientes. ¿Por qué? Porque cuando ellos al rechinar los dientes a esa edad es una señal de que va a haber un recambio de dientes. Pero ¿qué pasa? Ahí hay que ver qué tanto se desgastan sus dientes. Puede ser algo fisiológico, pero también se puede confundir por un estado de estrés del niño. Sobre todo los niños que tienen sobreexigencia en las tareas en la escuela, de padres separados. Es importante que esto lo evaluemos integralmente. ¿Cómo detectarlo? Cuando te das cuenta que amaneces acartonado, que tienes la espalda súper contraída, que tienes una sensación como de agotamiento, coloquialmente lo digo así como que si estuvieras enratonado, que como que nunca se te apagó el cerebro, o tienes aquí el tiqui 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 de la cabeza, que los pensamientos están tan seguidos que realmente no descansan. Esa es una sensación de un agotamiento generado por el bruxismo. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, muchísimas son las consecuencias. Usualmente el paciente que tiene bruxismo va al otorrino porque tiene laberintitis, porque tiene vértigo, porque simplemente tiene un dolor en el oído, tiene otitis, tiene ese zumbido. Y resulta que a nivel de radiografías, de tomografías, de todos los exámenes que hacen los otorrinos, no encuentran absolutamente nada. Y en este no encontrar absolutamente nada, el deber ser es que refiera a un odontólogo. Lo ideal sería con ortopedistas funcionales maxilares, porque en este caso va a ver lo que es la función, obviamente, de la mandíbula, del maxilar y de la articulación. ¿Qué pasa? También puede el paciente, de sus consecuencias, la neuralgia del trigémino, que es la inflamación del nervio oftálmico, maxilar y mandibular. Cada vez que el paciente rechina los dientes, taca, 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 está comprimiendo un paquete vasculonervioso. Aquí pasa el nervio, aquí está irrigado, y cada vez que el paciente rechina los dientes, eso es una compresión que va deteriorando, comprimiendo todo lo que es estos 3 nervios. Y una de las consecuencias de la neuralgia del trigémino es que hay parestesia, hay parálisis facial, el ojo empieza a ver ptosis palpebral, que el ojo empieza a caerse, y empieza todo un ciclo, porque el bruxismo no se cura. Eso es otra cosa, que el bruxismo como consecuencia no se cura, y por eso se debe tomar ciertas medidas de forma integral, de una forma que el paciente pueda comprender que la vida tiene que tomar ciertas medidas, ciertos hábitos que lo ayuden a manejar lo que es el bruxismo. Entonces, aparte de la laberintitis, como le había dicho, como consecuencia, el vértigo, la neuralgia del trigémino, que es la inflamación y daño del nervio oftálmico, maxilar y mandibular, también puede haber desgaste de la articulación, puede haber desgaste dentario y, como les había dicho, puede haber parálisis facial o parestesia, que es la pérdida de sensibilidad, un adormecimiento que va y de hecho la neuralgia del trigémino se caracteriza porque el paciente siente una quemazón, como un calor que va acá, y puede confundirlo inclusive con sinusitis. Por eso es importante, como equipo multidisciplinario,
que podamos trabajar en conjunto cuando hay un bruxismo con el otorrino, con el odontólogo y con el neurólogo. Es importante que estos tres especialistas trabajemos en conjunto. Ninguno anula al otro. Ay, que fui al otorrino y no me consiguió nada. Ay, que fui al odontólogo y me colocó el aparato. Pero resulta que ahí te quedaste. No, también hay que ver. De hecho, me pasó algo muy reciente que gracias a Dios la paciente pudo buscar otra opción, y ahí es donde está el aprendizaje de cada quien. Los pacientes que tienen bruxismo, que tienen cefalea constante, no se había colocado el dispositivo ortopédico, pero es un aprendizaje que todos debemos de tomar, que cuando el cuerpo te está diciendo hay un dolor, es una señal de que algo está pasando. La paciente fue al neurólogo y le consiguió una aneurisma. Entonces, a veces se puede confundir por eso, cuando hay una neuralgia del trigémino o cuando simplemente está una cefalea, una migraña que no se quita. Entonces, por eso es importante evaluarlo con otorrino, con odontólogo y con neurólogo. ¿Qué opciones terapéuticas hay? Entre las opciones terapéuticas, primero, otra cosa, los fisiatras. Los fisiatras también forman parte del equipo para poder, se me olvidó la palabra, para poder relajar la musculatura que está totalmente contraída. Entonces, los fisioterapeutas deben hacer un protocolo de relajación en lo que es la espalda, los hombros, la cervical y movimientos de lateralidad, masajes en el rostro para poder lo que es aliviar el dolor como tal. Entonces, en este caso, como opciones terapéuticas para el bruxismo tenemos lo que es los aparatos de ortopedia funcionales, tenemos también lo que es la acupuntura, que puede servir para el dolor, puede ser tratamiento farmacológico, también puede ser lo que es la terapia neural, que muy bien lo aplico en mi consultorio junto con la acupuntura. Y esto es para desinflamar, es excelente para desinflamar cuando hay un paciente que tiene neuralgia del trigémino. Es una primera opción que se usa, lo que es la terapia neural. También están los fármacos, como lo es el ticochicócido. Sin embargo, los fármacos, por experiencia, es que los fármacos del paciente se hace tan farmacodependiente, es tan cíclico el bruxismo, que al paso del tiempo el paciente puede dañarse el hígado, puede dañarse el riñón, y es importante que tomemos en cuenta esto, porque el bruxismo no se cura. Lo que podemos es manejar lo que es esta sintomatología. ¿Qué hacemos en este caso? Otra cosa, manejo de emociones, el estrés. Si yo tengo un dispositivo bucal, pero vivo estresado y alzo pesas, estoy en el mercado, y cuando voy al mercado no me importa, tengo 10 kilos encima de mi espalda y no tomo las previsiones para poder relajar esa musculatura o para que no tenga que cargar ese peso, nada hiciste. Por eso es que es importante que el paciente o la persona pueda tener un estilo de vida distinto a lo que ya ha venido haciendo. Hola, ¿cómo estás? Aquí tengo a Alma, que es una de mis pacientes que estoy ahorita instalado. Estamos en proceso de adaptación con los aparatos de ortopedia. Saludos, Alma. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que el estilo de vida hay que realmente digerirlo y saber preguntarse, ¿hasta cuánto puedo aguantar con esto? Es importante que tomemos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque aunque el aparato de ortopedia nos impida a tener más desgaste en los dientes y en la articulación, el estilo de vida es importante. ¿Qué sugiero para el estilo de vida? Hagan yoga, algún deporte que les distraiga mentalmente. También hay lo que es masajes para relajar la musculatura, ir al fisiatra, ir al psicólogo para manejar las emociones.
Hay otra técnica que es lo que es el mindfulness, que es una técnica muy, muy buena. La meditación es importantísimo meditar, de hecho te ayuda a detoxificarse, para recuperar ese sueño, para tener ese sueño reparador es importantísimo que podamos meditar por lo menos 30 minutos. 30 minutos equivale a 8 horas de sueño y es un sueño reparador. Hacer yoga de la risa también para poderse conectar consigo mismo. Porque ¿qué te dice el cuerpo? El cuerpo lo que te está diciendo es que algo está pasando. Algo estás como un plomo ahí contraído cada vez que te vas a acostar a dormir. Hacer ejercicios de relajación antes de acostarte a dormir. De hecho, el mejor ejercicio de relajación es suelta esto. Soltar el teléfono. No puedes utilizar el teléfono por lo menos 1 hora antes de acostarte a dormir. Deberías más bien desconectar el cerebro, la pensadera, los pensamientos y utilizar cualquier técnica relajante 1 hora antes de acostarte a dormir. Si vas a ver una película de acción, no te recomiendo que lo hagas porque vas a estar todo contraído y vas a estar que no vas a agarrar el sueño. Entonces, son estas cosas que la vida humana debe verse integralmente y globalmente. No podemos enfocarnos solo en la parte odontológica. Como odontólogo se los digo. Entonces, en resumen, si alguien tiene una pregunta, me lo puede hacer. Vamos a ver quiénes se quedaron por acá. Ajá, tenemos también a Leal. Hola Leal, ¿cómo estás? Estoy hablando de bruxismo. Espero que te haya ayudado este live que muy bien me contactaste hoy y me comentaste que tenías bruxismo. Entonces es importante tomar en cuenta que es detectarlo. ¿Cuándo es el momento de detectarlo? ¿O qué hacer cuando lo detectamos? Simplemente acudir a los especialistas. El odontólogo, el otorrino. El odontólogo te va a resolver a no seguir desgastando tus dientes y la articulación. El otorrino te va a evaluar si los efectos secundarios ha dañado o no todo lo que es el conducto auditivo interno o externo. Es importante que veamos esto y que ninguna especialidad anula a la otra. Que busquemos terapias complementarias, ya sea la yoga de la risa, ya sea la homoterapia, ya sea la acupuntura, la terapia neural, el ejercicio físico, para que te ayude a estabilizar todo lo que es la parte emocional. Siento que tengo bruxismo, menos mal sin saberlo, ya estoy con actividades que reducen los efectos. Así es. Se habla mamá, promueve lo que es la yoga de la risa, Siumili Pavón. Les invito a que la sigan, que de verdad es súper chévere cada vez que hace todo lo que es la terapia de la yoga de la risa. Así que los invito a que la sigan. Entonces es importante que podamos ver, en este caso, hola, ¿cómo estás? Hola, maternidad en redes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ay, gracias, Leal. Entonces, si alguien tiene una pregunta, me lo puede hacer. Esta es la ronda de las preguntas, lo voy a hacer aquí. Pregunta en tu historia. Vamos a ver. Si tienen alguna pregunta que hacer, con mucho gusto lo voy a... bueno, mira, lo del otorrino es importantísimo, porque muchas veces el otorrino no consigue ningún signo de deterioro en el conducto auditivo interno o externo, en el oído no consigue nada. Entonces es importante que remita y que insista en buscar otro especialista, en este caso el odontólogo. Muchas veces el dolor, de hecho, muy típico es el dolor que tiene este recorrido, que es el ojo, la articulación y se va a la cervical. Es un recorrido muy común cuando el paciente tiene bruxismo o lo que es neuralgia del trigémino. ¿Puede tener un niño de 3 años bruxismo? Sí, sí puede tener. Había comentado anteriormente que el bruxismo en niños muy pequeños, sobre todo a partir de 6 años de edad, son niños que es normal, es fisiológico que tenga el bruxismo. Pero cuando es menor de esa edad, es importante ver cuál es la cantidad de estrés que tiene el niño.
Si tiene TEA, es importante entonces que acudas a un especialista que lo ayude a lo que es el manejo de sus emociones. Son pacientes que realmente tienen una sobreexigencia y quizás el no buen manejo de esas emociones está causando ese bruxismo. El bruxismo lo que está dando es una alerta de decir, epa, algo está pasando aquí con mis emociones que no las puedo digerir, no las comprendo, y es importante entonces que las exteriorice. Y la forma de exteriorizarlo es a través del bruxismo. Entonces es importante que en este caso, si el niño tan pequeñito tiene bruxismo, hay que ver si aparte del antecedente que ella tiene, está vinculado también con alguna malposición de lo que son los dientes. Quizás hay una maloclusión o una mordida cruzada, que eso también